Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la entrevista de CNN Chile. Esta vez nos acompaña el secretario adjunto de la CEPAL, Antonio Prado, quien da su primera entrevista tras la polémica suscitada por la encuesta Cacen, y por eso le damos las gracias y la bienvenida. Muchas gracias por recibirnos aquí en la CEPAL. Antonio, yo le quisiera hacer varias preguntas. Bueno, la primera es que surgen varias dudas luego de una investigación que hace un sitio CIPER y que dice que el 12 de julio ustedes como CEPAL entregan al Ministerio de Desarrollo Social el primer resultado de una encuesta que dice que el índice de pobreza en nuestro país es de 15%. ¿Qué pasa luego de esa primera entrega hasta el resultado que conocimos días después? Esto es un hecho. Nosotros entregamos al Ministerio el 12 de julio, nuestra división de estadística, la base de datos con los ajustes que nosotros hacemos en ese proceso. Y después de esta entrega hubo un contacto del Ministerio con nuestra división de estadística que nos envió una nota técnica sobre una cuestión específica que nosotros habíamos excluido de la consideración de los ingresos en la base de datos. Que es esta pregunta que ya todo el mundo conoce, que es la I-11A. Exactamente. ¿Y esta pregunta ustedes no la habían incluido? ¿La sacaron? Sí, nosotros habíamos sacado esta pregunta porque en una primera análisis nos pareció que era una pregunta nueva y desde el punto de vista de la comparabilidad no es adecuado incluir una pregunta nueva que puede estar con un nuevo ingreso en la pregunta. Entonces, ella fue excluida. ¿Y luego por qué deciden entonces aceptar esta sugerencia que llega de parte del Ministerio? Porque el Ministerio envió a nuestra división de estadística una nota técnica justificando la inclusión de esa pregunta. Esta nota técnica fue analizada por el equipo de estadística nuestro y llegaron a conclusión, y con la convicción técnica necesaria, que sí debería incluirla en la composición de los ingresos. ¿Y por qué llegaron a esa conclusión si en un principio habían dicho que afectaba la comparabilidad? Bien, porque la nota técnica tenía argumentos y también se hacía referencia a un pretest que indicaba que en 2009 había otras preguntas que captaban esta fuente de ingreso. Y por lo tanto, con esta nueva información, fue posible llegar a la conclusión que sí, la comparabilidad sería posible en este caso. Es por eso que nuestro equipo técnico tomó la decisión de incluirla. Para que todo el mundo le quede claro, ¿de qué se trata esta pregunta I-11A? Que ya todos hablamos más o menos de eso, pero en la casa tal vez la gente no tiene claro a qué se refiere. ¿Qué es lo que pregunta? Bien, esta es una pregunta que trata principalmente, que esa es la dimensión más relevante, de los casos de las personas que ya no están ocupadas, que se declararon no ocupadas, pero en la semana de referencia, pero que en los 30 días anteriores tuvieron algún tipo de remuneración regular. Y por lo tanto, ese era el tema principal. Sí había en 2009 también el mismo flujo de ingresos. Y se verificó con los aportes adicionales que el gobierno envió a la CEPAL en esta nota técnica, que sí había el mismo flujo de ingresos, que por lo tanto sería adecuado que esta información hiciera parte de la composición de los ingresos en 2011. El argumento del gobierno era que entonces no se iba a afectar la comparabilidad. Exactamente eso. Y nosotros aceptamos el argumento del gobierno con base en la nota técnica y las informaciones de que había un pretest que indicaba sí que había la posibilidad de comparabilidad. ¿Y ustedes no lo chequean? ¿Perdón? ¿Ustedes no chequean el pretest? O digamos la afirmación del gobierno que esto no afecta a la comparabilidad?
Bien, es claro que nosotros analizamos el flujo de las preguntas para verificar si en otras preguntas en el periodo de 2009 eso estaba considerado. Entonces, claro que hay un chequeo. Y también una vez que el gobierno informa que hizo un pretexto y que confirma que sí había la posibilidad de la comparabilidad, nosotros aceptamos. Uh-huh. Ustedes no le dicen al gobierno, demuéstremelo. El gobierno hizo una demostración a partir del flujo de las preguntas. El tema del pretexto, nosotros no pedimos al gobierno que nos diera el pretexto. Esa es una relación de confianza. Entonces, si el gobierno informó que hizo un pretexto, que ese pretexto sí indicaba la posibilidad de la comparación, nosotros claro que lo tomamos como una información fidedigna. Uh-huh. Ahora, ¿ustedes solamente recibieron la indicación de incluir esta pregunta o otras también? Bien, la gente tiene que acordarse que la polémica empezó con un otro tema, que fue el tema de las asignaciones sociales. Uh-huh. Y ahí había también el problema de que se debería o no dividir el bono por 12. La verdad es que el cuestionario no permitía hacer un cálculo en separado del bono anual. Entonces, la CEPAL consideró 3 posibilidades en ese caso, que fue la posibilidad de no considerar la pregunta, sacarla de la composición de los ingresos, considerarla y dividir por 12, pero ahí en este caso hay otros bonos que son mensuales, entonces eso iba a resultar en una división por 12 de bonos que son mensuales, por lo tanto no sería adecuado, o considerar la respuesta dada por el hogar. Nosotros consideramos la respuesta dada por el hogar. El gobierno hizo una otra sugerencia, una cuarta sugerencia, que fue a través de un programa de computador hacer imputaciones de valores en los casos en que no había la posibilidad de diferenciar. Esas imputaciones no llegaron, vamos a decir, a tener informaciones consistentes con la pregunta específica. Había valores de todos los tipos, superiores, abajo, pero ningún valor era igual a lo que nosotros verificamos en la pregunta en sí, per se. Uh-huh. Y por lo tanto la CEPAL no aceptó esa sugerencia del gobierno y tomó la decisión de considerar las respuestas del hogar como las respuestas adecuadas. ¿Es habitual que un gobierno tenga esta relación con la CEPAL cuando está elaborando un informe como este? Una información muy importante a la opinión pública chilena es que Chile es el único país de la región que nosotros tenemos un tipo de cooperación como este. Eso ya hace más de 20 años que hay esa cooperación, que fue muy importante para crear la capacidad estadística del país para hacer estadísticas de este tipo. Y por lo tanto es un caso, vamos a decir, incomún desde ese punto de vista, pero que fue muy importante para Chile y justamente para tener esa visión de la trayectoria de las tasas de pobreza en Chile. Y en estos 25 años en que se realiza la encuesta desde el 87 hasta ahora, ¿ha habido otras veces en que se hagan estas sugerencias por parte de la moneda hacia la CEPAL? Esta es la primera vez que después de una entrega de base de datos se hace una sugerencia. Si la sugerencia no fuera adecuada, nosotros no tendríamos ninguna dificultad en decir no al gobierno. Lo hicimos porque había una convicción técnica de nuestro equipo de estadísticas que sí era posible rever, considerando las nuevas informaciones, la composición de los ingresos. ¿Una conveniencia técnica usted no lo califica de presión? No hay ninguna presión.
no la calificamos de esta forma, y mismo que hubiera una presión, nosotros lidiamos con muchos países y es seguro que no aceptamos presión de ningún país sobre ese tipo de encuesta o de dato. Entonces, si hubiera una presión, sería una presión sin ningún resultado. Nosotros no nos inclinamos a ese tipo de costos. Ahora, ustedes cuando ven luego incluida esta pregunta, el resultado que da a conocer el gobierno finalmente, que la pobreza, en vez de estar en 15%, como indicaba el primer informe que ustedes entregaron el 12 de julio, y que bajaba a un 14,4% en el segundo, ¿se sintieron utilizados? Mira, es también importante dejar una cosa clara. La CEPAL tiene su propia serie de tasas de pobreza para Chile. Hasta 2009 era la misma. Después de 2009 cambió. ¿Por qué cambió después de 2009? Porque la CEPAL, desde el año de 2007, tras la crisis alimentaria que implicó un cambio muy grande en los precios de los alimentos, la CEPAL cambió la forma de deflacionar la línea de pobreza. Y el gobierno de Chile no lo hizo. Entonces es por eso que hay esa diferencia. Para la CEPAL, la tasa de pobreza nunca subió en Chile. Ni tampoco bajó. No, bajó desde 1987. Hay una trayectoria en que baja la tasa de pobreza todas las veces que fueron hechas las casenas. Entonces, y ahora también pasó exactamente lo mismo. Bajó la tasa de la CEPAL, no es de 14.4, es de 10.4. Es menor aún que la que calculó el gobierno. Bueno, vamos a seguir hablando de estas cifras. Estamos con Antonio Prado, secretario adjunto de la CEPAL. Hacemos una pausa aquí en la entrevista de CNN, pero luego volvemos con más. Esta es la entrevista de CNN Chile y estamos con Antonio Prado, secretario adjunto de la CEPAL, conversando de la polémica tras la encuesta CACEN. Hablábamos en el bloque anterior de que según la CEPAL, en Chile incluso la pobreza es menor a este 14,4% que entregó el gobierno. Ustedes la miden, indican que es un 10,4%. ¿Cómo se explica esta cifra brevemente para que a la gente le quede claro? Sí, es así. En 2007 hubo una gran crisis mundial en los precios de los alimentos, que subieron muy por encima de los precios de los no alimentos. Como antes la CEPAL deflacionaba la línea de pobreza solamente con los precios de los alimentos, nosotros decidimos en este momento utilizar dos indicadores. Para la pobreza extrema, un indicador de alimentos, y para los pobres, un indicador de no alimentos. Eso cambió la línea de pobreza. Y por lo tanto, llegamos hoy a 10,4. ¿Y por qué lo que sabemos, la encuesta que da a conocer el gobierno habla de 10,4? ¿Porque tiene otro sistema? ¿Se acoge a otro sistema? El gobierno no adoptó esa metodología. Esa metodología nuestra fue adoptada para hacer el cálculo de todos los países de la región, pero fue una decisión del gobierno de Chile en ese momento no adoptar la metodología. Eso implicó una línea de pobreza más grande y por lo tanto un número mayor de pobres. En nuestro cálculo, la línea de pobreza está más baja y significa una tasa de pobreza menor. Chile, en nuestro cálculo, nunca tuvo una subida de tasa de pobreza. Siempre cayó desde 1987. Pero, finalmente, ¿cuál es la interpretación de ustedes comparando la encuesta CACEN 2011 con la del 2009? Se hablaba del 15,1, bajó al 14,4. ¿Eso a usted le parece una baja significativa, viendo que son encuestas comparables? Bien, la encuesta la tasa de pobreza de la CEPAL es 10,4 y para 2009 11,5. Entonces, esa es la proporción. En el caso del Ministerio de Desarrollo Social es de 15,1
a 14.4. Esa es la diferencia. Bien, eso es un proceso largo, la reducción de la tasa de pobreza. No nos parece una reducción sustantiva en el caso del cálculo del MDS. La reducción de la CEPAL es un poco más grande, pero importante para Chile es que el país logró reducir la pobreza desde 1987. Pero la última medición no es una cifra gigantesca como para hacer grandes alardes. Bien, eso quien puede hacer la evaluación de que es significativa para hacer un alarde es el propio gobierno. Nosotros hacemos un cálculo que es un cálculo matemático. Entonces, llegamos a un número que es menor que el número que el gobierno utiliza y con una reducción que también fue más intensa. Estamos en un nivel de discusión que hoy día se ha puesto en tela de juicio las cifras que entrega el gobierno, que han sido avaladas por la CEPAL. ¿Quién tiene la responsabilidad en esta discusión, a su juicio? Bien, nosotros tenemos una colaboración con el gobierno en la encuesta. Y la colaboración es muy bien definida. Hacemos ajustes en los datos de ingresos, en el caso de subdeclaración, en el caso en que no hay respuestas, y también un ajuste con base en las cuentas nacionales. Entonces, esa es nuestra contribución. Los cambios que ocurrieron en el cuestionario son cambios que nosotros no participamos. Entonces, algunos de esos problemas, como la no posibilidad de captar la diferencia de las asignaciones, por ejemplo, nosotros no participamos de eso. ¿La responsabilidad entonces no es de usted? En este caso, claramente no es una responsabilidad de la institución que hace hace el diseño del cuestionario y que hace la encuesta. Del Ministerio de Desarrollo Social. Por supuesto, eso no hace parte de nuestras responsabilidades. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Bien, en la próxima encuesta se puede mejorar el cuestionario. Eso. ¿Por qué, una pregunta, por qué se va Juan Carlos Férez, un dependiente de su organismo, luego de esta polémica? ¿Por qué decir renunciar? Bien, hasta ahora nosotros recibimos de Juan Carlos Férez solamente un mail renunciando a sus responsabilidades en la división de estadísticas. No sabemos por qué, no hay una justificación en ese mail. Esperamos que, claro, que venga la CEPAL debatir con nosotros. No tenemos idea de que por qué Juan Carlos tomó esa decisión. Es un profesional conocido, competente, no veo por qué tomar una decisión como esa. Bueno, ustedes emitieron un comunicado de prensa el mismo día en que él presentó su renuncia, que dice finalmente que la CEPAL va a revisar la continuidad en esta colaboración. Yo le dejo la inquietud planteada, hacemos la última pausa aquí en la entrevista de CNN y luego volvemos. Esta es la entrevista de CNN Chile. Estamos con Antonio Prado, secretario adjunto de la CEPAL, conversando de la encuesta Cacen y toda la polémica que se ha suscitado luego de la entrega de los resultados y de conocerse cómo se realizó. Hubo una encuesta, se trata de una encuesta que se realizó con bastantes cosas anómalas. Se hicieron 2 levantamientos. ¿Es habitual también que se hagan 2 encuestas? No, eso no es común. Y también esa fue una decisión del Ministerio. Nosotros utilizamos la R2, la segunda encuesta, por un tema de comparabilidad también. Ahora, ustedes ven que el tema de la fe pública está dañada, hay gente que no cree ya en los datos del Ministerio. ¿Qué daño sienten que le ha hecho a la CEPAL toda esta polémica? Bien, la CEPAL, como yo había dicho, ese es el único país en que la CEPAL tiene una colaboración directa
en una encuesta. Con todos los otros países, nosotros somos depositarios de las bases de datos y hacemos el cálculo de la tasa de pobreza conforme nuestra metodología y nuestros criterios. Entonces, claro que después de tanto trabajo construyendo la calidad estadística en el país, claro que nosotros nos sentimos un poco tristes con un proceso como ese. La CEPAL tiene una gran seriedad en su trabajo y creo que de una cierta forma, claro, eso no nos agrada, pero estamos abiertos y dispuestos a aclarar cualquier punto que sea necesario porque ahí no hubo nada de incorrecto. Ahora ustedes en el comunicado dicen, lamentamos el uso que se ha hecho del prestigio institucional durante estos debates y finalmente dice que revisará la continuidad de esta colaboración. ¿Bajo este escenario van a seguir colaborando en la encuesta que se realice la próxima vez? Vamos a adoptar exactamente lo que está en esta frase. Nosotros vamos a evaluar la continuidad de la colaboración considerando esos criterios. El criterio de que esa es una colaboración única. También el hecho de que un debate como ese de alguna forma no nos agrada y por lo tanto tenemos que tomar medidas en el sentido de proteger la CEPAL de polémicas de esa naturaleza, ¿no? ¿Qué les daría garantías? ¿Perdón? ¿Qué les daría garantías para volver a participar? Bien, hay que establecer un nuevo protocolo de relaciones, ¿no? Por ejemplo, un caso muy concreto es que la difusión de los datos solo debe ser después que la metodología de la base de datos también fue entregue al gobierno. En este caso no fue así, entonces hay cosas que se deben estudiar, pero en este momento es un caso de evaluar la situación y ver las formas de evitar que pase cosas de esa naturaleza. Y usted nuevamente descarta cualquier responsabilidad de CEPAL, sino que la responsabilidad es del Ministerio de Desarrollo Social. Bien, la responsabilidad de la CEPAL está muy clara en las decisiones que nosotros tomamos, tanto de no aceptar la sugerencia del gobierno en lo que se trata a la pregunta Y23, que es de las asignaciones, como la de aceptar la sugerencia en el caso de la pregunta Y11. Nosotros asumimos toda la responsabilidad por esas decisiones. Y también, una vez más, es necesario dejar claro, tenemos nuestra serie y nuestra serie revela que Chile desde 1987 tiene una trayectoria de reducción de las tasas de pobreza y que viene reduciendo en los últimos años y así continúa. Que es el dato más importante que finalmente Ese le tiene que es el dato más importante, ese es un dato que debe dejar el país contento con la información. Que fue de un 0,6%, 0,7% comparando con la misma versión del año, de la versión anterior de esta encuesta. Sí, que es una caída desde el 11.5 al 10.4. Según los datos de CEPAL, según los datos que entregó el gobierno, 15,1 a 14,6. Exactamente. Muy bien, muchas gracias, señor Antonio Prado, por habernos recibido aquí en la CEPAL y aclarar esta duda en medio de toda esta polémica que se ha generado luego de conocer los resultados y la metodología de la encuesta CACEN. Usted quédese con nosotros aquí en CNN Chile porque luego viene el noticiario CNN Prime. Muchas gracias.